Y les voy a compartir pantalla para que arranquemos precisamente con la presentación de hoy. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Sí, se está bien. Perfecto. La pregunta de hoy es precisamente, perdón la bulla si es que la escuchan, espero que no la escuchen. Bueno, ¿cómo nos afecta en todas las relaciones tener heridas de infancia? Como les decía, con Susi venimos haciendo una serie de charlas sanando al niño interior y esta es una de las que hemos venido haciendo. A lo largo del ir armando estas diferentes charlas, veíamos que realmente hay muchos, ¿cómo les diría? Como lugares de donde se pueden observar precisamente esas heridas y también muchas maneras de ir sanándolas. Entonces, es importante para los que no han estado en las anteriores charlas que les hagamos saber cuáles son las principales o sobresalientes heridas de infancia. Precisamente son 5 las más conocidas o reconocidas. Esas son la de abandono, humillación, traición, injusticia y rechazo. Estas heridas se dan desde que somos muy pequeños, en una etapa primaria, entre básicamente los 0 y 7 años, principalmente. Eso no es determinante. Puede ser que también se den en edades un poquito más adultas, digámoslo así, en la adolescencia, en la juventud. Pero principalmente se dan entre los 0 y 7 años. Y también suelen ser heridas que se generan por las personas más cercanas en nuestro entorno. Usualmente pueden ser papá, mamá, hermanos, pero eso tampoco es determinante. Puede ser que suceda también por profesores, por compañeros de colegio, por amigos. Y estas heridas no se miden necesariamente por la complejidad de la situación vivida, sino en realidad de cómo el niño se sintió en determinada situación. Les pongo un ejemplo. Nosotros hemos tenido situaciones en las que hemos ido a alguna fiesta, a algún lugar, y de repente mamá o papá se retrasaron en recogernos. Puede generarse una herida de abandono, ¿sí? En el colegio, de repente, alguien llegó y nos dijo, no, contigo no, porque eres gordo, o porque eres blanca, o porque, uy, perdón, hay un perrito que es todo travieso y está chillando. Bueno, o de repente, digamos, situaciones así donde los mismos compañeritos no quieren jugar contigo, ahí se puede generar una herida de rechazo. O asimismo, hay situaciones muchísimo más grandes y complejas, como que papá se fue de casa o mamá falleció, y también se puede generar una herida de abandono. Como les digo, no es tanto la complejidad de la situación, sino va más desde un sentido de cómo el niño o la niña percibe esa situación. Y así de grande se puede hacer, ¿sí? O como, por ejemplo, mamá o papá te dicen, si te sacas buenas notas, te llevo al parque. Y resulta que uno se saca buenas notas, pero no lo llevan al parque. Ese tipo de cosas, por ejemplo, pueden ser heridas de traición también, ¿sí? Bien, avanzando un poquito más, la pregunta es, ¿qué nos puede pasar? Tenemos esas heridas y, perdón, alguien está con el micrófono abierto. Flo, estás con el micrófono abierto. Por favor. Flo. Va. Ok. Ya está. Super. ¿Hola? Sí, Cloti, es que estabas con el micrófono abierto. Ay, sí, lo siento, lo siento. Bien. Volvemos entonces a la presentación. Susi, antes de que avancemos con la parte de qué nos puede pasar en la edad adulta, ¿quieres acotar algo sobre las mismas heridas? No, en realidad lo has explicado bastante claro.
Perfecto. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos puede pasar de adultos? Porque ya ver las heridas en anteriores charlas las hemos visto bastante. Muchos de ustedes tal vez las reconocen, tal vez otros no y las están conociendo ahora. Pero es importante que veamos cómo nos afecta en nuestra edad adulta, ¿sí? En las relaciones que tenemos en esta edad adulta, en el presente, en el aquí y el ahora. Una de las situaciones que se puede dar precisamente es la desconfianza y el miedo al abandono. Si durante la infancia no se sintió ese apoyo o seguridad emocional, es posible que como adultos tengamos miedo a ser abandonados. Y muchas veces pasa de manera inconsciente. Tal vez han llegado a escuchar alguna vez a mamá, tía, amiga, qué sé yo, que dice, no, es que ya no puedo estar con mi pareja porque ya es hasta aquí, que no sé, por decirles, ¿no? Casos extremos, que se emborracha, que se mete con otras mujeres y uno le hace la pregunta de, pero ¿y por qué no te separas? Y la persona no puede hacerlo. Eso es una herida y ese es un miedo a ser abandonado, ¿sí? Además de una programación que muchas veces, más que nada en Latinoamérica, es que te tienes que quedar con la persona, aguántate nomás. Entonces va muy de la mano también con ese tipo de situaciones. Perdón, voy a admitir a alguna persona. Perdóneme un segundo, Susi, te voy a poner como coanfitriona para que puedas Ya, admitir a personas que vayan ingresando, porfa. dale, ¿Dónde dale, está? dale. Aquí. Por alguna razón no me deja. Mm, No, no me deja. Y hace rato estaba en otra llamada y sin problema. Bueno, mil disculpas, voy a tener que detenerme ahí para admitir si es que alguien más entra. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces preferimos estar al lado de alguien con tal de que no nos abandone, con tal de que esa persona justamente nos permita eh, tener ese miedo, o sea, mejor dicho, nos permita mantener ese miedo seguro, por decirlo así, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros justamente veamos que si tenemos una herida de abandono, seamos conscientes de que vamos a generar una relación codependiente, que no vamos a querer que nos abandonen, que vamos a aguantar lo que sea e incluso que vamos a llegar a rogar a las personas para que no nos abandonen. Susi, Sí. Bueno, desde el punto de vista de las constelaciones familiares, una herida de abandono es como una fisura que se hace en el ser de la persona. Entonces, es como que esta persona, al estar fisurada, se queda estancada. Y al quedarse estancada, impide su propio crecimiento. O sea, cuando vivimos una situación con mucho dolor o que nos genera algún tipo de herida, nosotros lo que tratamos de hacer es de reaccionar como adultos para ponerle una solución y que eso deje de doler. O sea, veo que mis papás se están peleando y yo voy y les digo, no, vamos a arreglar las cosas aquí. Pero como uno es niño, muchas veces no puede, ¿cómo se llama? No puede solucionar ese problema. Entonces se queda estancado. Ahí impide su crecimiento, entonces obviamente no va a ser adulto, no va a ser adolescente, no va a ser adulto, no va a ir creciendo, no va a ir madurando. Por lo tanto, se va a quedar como niño para siempre, digamos, no así, fatalmente. Y va a reaccionar siempre desde ese niño. Entonces, es ahí donde se van generando ciertas conductas, como decía Karen, de codependencia o estar a la defensiva. Se van generando ciertos patrones que, bueno, a lo largo de la charla los vamos a ir explicando.
Así es, así es. Justamente es importante que nosotros seamos conscientes de qué es lo que estoy haciendo o qué estoy viviendo en mi actualidad presente que tiene una raíz, ya sea en una situación de vidas pasadas, de familia o de acciones que nos han marcado en nuestra infancia. Pero ¿cómo tenemos que ir en ese proceso de sanación? Primero revisando nuestra infancia, porque es esta la vida importante, esta es la que estamos viviendo. Si aquí no encontramos una herida de infancia, que es muy poco probable, porque básicamente absolutamente todos tenemos heridas de infancia, entonces ahí tenemos que ir trabajando ya en otros aspectos, ¿sí? Pero muchas veces, como bien lo decía Susi, esas heridas vienen, pero no es causa o por decirlo así, entre comillas, decisión de nosotros mismos. Entonces sí es importante que las vayamos revisando, ¿sí? Bien. Solución. ¿Qué solución tenemos? Terapia centrada en el apego y trabajo de la autoafirmación. Como muchos saben, de las personas que me conocen, yo me pongo de ejemplo. ¿Por qué me pongo de ejemplo? Porque es como decir, yo viví esto y pude superarlo también. Nunca va a ser desde el ego, nunca va a ser desde la postura de, ay, yo soy capísima, yo puedo sanar, yo soy la mejor. No, es un proceso que todos los seres humanos pasamos. Yo tenía un apego inseguro y tenía un apego ansioso. Tenía parejas, lo he comentado alguna vez, con las cuales yo sentía un apego emocional y codependencia fuertísima. ¿Cómo he ido trabajando y sanando? Primero, comenzando a amarme a mí misma, por supuesto. Es un proceso, toma su tiempo. Y luego ir haciendo precisamente terapias. Entonces, por ejemplo, la terapia centrada en el apego es una terapia especializada en patrones de apego que puede ayudar a identificar eso. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo? Hay personas que tienen apego evitativo, personas que tienen apego ansioso, personas que tienen apego inseguro, o pueden tenerlas todas, o pueden tener las dos, o qué sé yo. Y yo mismo tengo que ver cuál es mi comportamiento. Entonces, les pongo como ejemplo, yo era una persona que tenía apego inseguro. ¿Qué hacía? Desconfiaba de mis parejas, me sentía súper insegura, siempre sentía que se iban a buscar a otra persona, entre comillas, más bonita que yo. Usualmente pasaba que buscaban a otra persona, no necesariamente bonita o fea, eso es irrelevante, pero sí sucedía. Y era yo quien terminaba rogando, era yo quien terminaba pidiendo que por favor no me abandone. Es un patrón que seguía durante muchos años en mi vida. Apego ansioso, llegar al grado de que mandas un mensaje a la persona y estás viendo por minutos si la persona te responde o no te responde. Y en cuanto te responde, tú le respondes y luego te quedas temblando el teléfono. Por ejemplo, ¿sí? Son apegos que tenemos de manera inconsciente muchas veces. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ese inconsciente nos está diciendo, ojo, hay que trabajar en algo, porque quien se siente mal es uno mismo. Quien se siente incómodo es uno mismo. Quien se siente inseguro es uno mismo. Quien se daña es uno mismo, no el otro. Nadie nos hace nada en esta vida. Nadie. Ese chip que tenemos de me han dicho, me han hecho, hay que sacárselo de la cabeza. Nadie nos hace nada. Somos nosotros mismos quienes permitimos eso. Entonces, parte de esa terapia, por llamarlo así, que no es necesariamente terapia, no sé, psicológica u holística, sino que nosotros tenemos que ir trabajando, es reconocer que sí o no tenemos, porque el apego seguro es el apego sano. Y ese lo tenemos con todos, y eso es un apego positivo para la sociedad, porque nos genera empatía, nos genera justamente una conexión positiva con las personas con las que conectamos y demás. El inseguro, el evitativo o el ansioso son los que no deberían estar presentes en nuestra vida.
Y si existen es por herida de rechazo, herida de abandono, herida de traición o alguna de las heridas que pueden habernos generado ese apego. Luego está el practicar la autoafirmación. ¿Qué es eso? El que nosotros justamente reconozcamos nuestras propias emociones y necesidades, ¿sí? Sin depender de la aprobación externa. Muchas veces estamos con esa postura de, ¿estará de acuerdo? Quisiera hacer esto, pero ¿será que me dice que sí? Reconozcamos cómo nos sentimos, qué queremos hacer, cómo queremos conectar con las personas. Es importante esa autoafirmación. Y dentro de un ejercicio práctico, por ejemplo, cada vez que uno sienta miedo al abandono, hay que identificar el origen de ese sentimiento. Esta es una sensación que proviene del pasado, no de la situación actual. Identifiquemos, porque puede ser que esa herida de abandono, como ya lo decía Susi, puede ser de muchos lugares, ¿sí? Entonces, identifiquemos. Hay un libro que es maravilloso que se llama Este dolor no es mío. Excelente. Ese libro aclara muchos aspectos en ese sentido, ¿sí? Porque muchas veces nosotros decimos, no, es que no quiero que me abandonen, por favor, y uno se apega y se aferra a sus dientes y resulta que no es de ti. Susi, ¿vas a comentar algo? Sí, bueno, acotar principalmente que hay, bueno, todos tenemos tanto el niño interior como el adulto interior, ¿no? Cuando nosotros nos permitimos actuar, o sea, básicamente una manera de reconocer al niño interior o al adulto interior que está interactuando, porque son como olas, no es todo lo que nos reactiva las heridas, son solamente algunas cosas, principalmente los hijos y la pareja, porque con ellos tenemos un vínculo más fuerte donde nos permitimos ser más vulnerables. Entonces, son ellos los que nos reactivan más esas heridas que hemos tenido en infancia. Una manera de darnos cuenta de si estamos actuando desde el niño o desde el adulto es cuando pasa la situación, digamos, viene mi jefe y me grita o me dice, mira, que has hecho mal esto, ¿qué pasa? Y entonces yo me quedo con la emoción por mucho tiempo. El adulto normalmente siente la emoción máximo durante 2 minutos, máximo. El niño se queda con eso, que por qué me ha dicho que no sé qué, que yo le voy a decir, que qué pasó. Lo mismo pasa con la pareja. O sea, bueno, me dijo que me iba a dejar, pucha, qué tristeza, y ahora cómo le hago. Sino que se queda guava durante días, ¿no? Justamente porque nos va reactivando esa herida. Es muy importante en el momento en el que reaccionamos, porque cada situación nos va a provocar una reacción, que nosotros en ese momento digamos, ¿desde dónde? ¿Esto es de ahora o es desde antes? A ver, ¿cuánto tiempo ya me está durando y qué tanto me está doliendo? Porque la intensidad también nos dice. Normalmente el niño tiene una reacción muy desproporcionada ante la situación. Me han mandado un sticker que no me ha gustado y me quedo, ¿que por qué me han mandado? ¿Que qué les pasa? Que no sé qué, que yo no le voy a volver a hablar. Cuando realmente es solo un sticker, o sea, no amerita tanto escándalo, ¿no? Entonces, ver desde dónde estamos reaccionando y permitirnos decir, ok, este es el niño. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo yo reacciono como adulto? Como el adulto, perdón, no reacciona, el adulto acciona. Entonces, es capaz de ver la situación tal cual es, o sea, como un observador desde afuera y decir, bueno, ahora hay que hacer esto.
y ya. Entonces, actúa. El hecho de preguntarnos si es del pasado, si es debido a la situación de ahora, nos ayuda a poner al adulto a cargo de accionar ante la situación que estamos viviendo. Así es, 100%, 100%. Por eso es importante reconocer tanto las heridas como lo que estamos sintiendo actualmente. Porque como bien lo dice Susi, si esa situación que pasó, como lo decía del sticker, ¿no? Que es algo tan, a veces que uno dice, ¿en serio? No era para tanto. Y no falta el amigo, la amiga, el papá, la mamá, el hermano, hermana, que no, que me ha mandado eso. Y es como, a ver, ok, nos pongamos como observadores. ¿En serio era para tanto? Ese niño es el que está haciendo la pataleta. Ese niño es el que está actuando como un niño caprichoso, no el adulto. Un adulto no va a hacer eso, ¿no? Entonces es importante observar. Por eso es importante reconocer si tengo algún miedo, ¿desde dónde viene ese miedo? ¿Hay una raíz en ese miedo o es algo completamente irracional? ¿Sí? Otro punto, dificultades para establecer límites. Aunque no crean, hay muchísima, muchísima gente que tiene miedo a poner límites a las personas. Es como que llega alguien y se queja y se queja y se queja y te dice, pero es que me ha hecho, pero es que me ha dicho, pero ya les he dicho, nadie nos hace nada, pero la persona está en modo víctima. Entonces, me ha hecho, me ha dicho, y yo soy la víctima. Y cuando uno le pregunta, ¿y tú le pusiste límites? Se quedan como, no, ¿por qué? Por miedo a que los abandonen, por miedo a que esa persona se enoje. No se olviden que cuando uno pone límites, si el otro se enoja, es porque el otro es quien tiene que trabajar en sí mismo, porque ahí está accionando precisamente o reaccionando ese niño herido. Cuando uno pone límites, es algo muy sano para uno mismo, para nuestro amor propio, porque yo sé de dónde a dónde voy a permitir que las personas conecten conmigo. Y no es cuestión de poner límites con enojo, con molestia, que hasta aquí, que no, simplemente hay que hacerlo con amor, porque lo hacemos por amor a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, las personas que tienen heridas muy latentes de la niñez, precisamente les cuesta poner límites y suelen ser súper complacientes, súper complacientes. Es como que yo te doy todo, yo hago todo. Yo estoy ahí, casi que como la alfombra del otro, ¿sí? Por ese miedo que tienen a ser rechazados. Y esto viene desde una herida del rechazo, precisamente, ¿no? Entonces, generan relaciones que son desiguales, porque va a haber el otro que como ve que no le pone límite, se va a seguir aprovechando, aprovechando, aprovechando y eso lo va a escalar y cada vez va a ser más. Y la otra persona, sin poner límites, va a ir permitiendo, permitiendo, permitiendo y la misma persona se va devaluando, se va desvalorizando. Y eso es súper importante. Susi. Sí. Bueno, acotar un poquito, porque al principio yo también tenía la duda, ¿no? El hecho de poner límites no es decirle al otro, este es mi límite y tú lo respetas, ¿no? O sea, decir, Karen, a mí no me vas a gritar. Entonces, o me hablas bien, pero no me gritas. Entonces, no es la otra persona quien tiene que respetar nuestros límites. Cuando nosotros ponemos nuestros límites, nosotros mismos respetamos. Entonces, en vez de decir, tú no me gritas, nosotros decimos, mira, me estás gritando, a mí no me gusta esto, entonces yo me voy, no puedo continuar la conversación así. Yo respeto mi límite. Entonces, esa es una parte muy importante porque muchas veces creemos que poner límite es decirle al otro hasta dónde puede ir o cómo tiene que accionar. No, desde el punto de vista de las constelaciones familiares, decirle al otro en particular o especialmente a la pareja cómo tiene que comportarse es una falta de respeto muy grande que destina
a la pareja a perderse, a anularse completamente. Ahora, hablando también sobre esta dificultad de poner límites, lo que pasa es que cuando nosotros hemos tenido una herida de infancia, o estamos intrincados, estamos con alguna lealtad con algún antepasado, que normalmente son nuestros padres, nosotros no podemos poner esos límites. Cuando tenemos una herida de estas, nos quedamos estancados en la situación. O sea, nos quedamos mirando esa situación. Entonces, por ejemplo, como les decía antes, ¿no? Viene mi jefe y me dice, no, ¿cómo vas a hacer esto tan mal? Mira, que podías hacerlo así, ¿qué te pasa? Entonces, yo no estoy viendo a mi jefe que me está llamando la atención y que me está diciendo cómo puedo hacer que mi trabajo esté mejor. Yo lo que estoy viendo es a mi jefe que me está riñendo por algo que he hecho mal, como hacían mis papás. ¿Por qué has tirado el vaso? Esto está mal. ¿Por qué estás comiendo así? Se come así. Entonces, me quedo en esa situación, reacciono en esa situación. No me impide ver nuevas situaciones porque yo me he quedado estancado ahí. Entonces, me pasan nuevas situaciones que me van a reactivar esta herida, pero yo sigo viendo la situación inicial. Entonces, reacciono de acuerdo a esa situación inicial sin poder ver a la persona que tengo delante, sino que estoy viendo todo lo del pasado. Así es, 100%. Por eso mismo, como bien lo decía Susi, es importante identificar. ¿Es mi niño? ¿Soy yo? ¿Qué está pasando? Porque lógica, vámonos a un razonamiento con lógica. El adulto sabe y es consciente que el ser humano puede cometer errores, por ejemplo. Entonces, si yo me equivoco en el trabajo y el jefe se molesta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar la solución para avanzar y que todo esté tranquilo. Pero, ¿quién se paraliza? El niño, el que tiene la herida, ¿sí? Porque ¿qué siente? Ese miedo de que lo estén rechazando, de haberse equivocado. Y como bien lo decía Susi, conecta con ese niño cuando papá, mamá nos estaban riñendo por X o Z circunstancia. Entonces es importante ser conscientes de eso. ¿Para qué? Para ir justamente sanando. Entonces, ¿cómo vamos a sanar esas situaciones? Con un entrenamiento en asertividad y conciencia de los límites personales. Precisamente, los límites no es que tú vas y le dices a la persona, no me vas a gritar, no lo pienso aguantar. La persona va a seguir gritando porque la persona grita, no te grita a ti, simplemente grita. ¿Quién tiene que respetar los límites? Yo, porque no me gusta que me griten, entonces yo no quiero que me griten. Para eso me puedo levantar y retirarme. Punto. Porque no se olviden que violencia llama violencia. Si yo comienzo a actuar desde ese niño herido diciendo, no me grites, no quiero que me grites, la persona va a alzar más la voz, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Dentro de las terapias que nos pueden ayudar, es una terapia que se llama cognitivo-conductual. Esta terapia puede ser útil para desarrollar justamente habilidades de comunicación asertiva. Aquí un poquito entrando a qué hace sentido. No se olviden que la palabra tiene poder. Eso lo dice la religión, lo dice la Biblia, lo dice la espiritualidad, todos. Porque cuando hablamos de manera asertiva, de manera positiva, vamos a liberar alguna situación. Vamos a ser más explícitos, vamos a poder expresarnos mejor. Y no solamente de manera asertiva, también de manera positiva. Es importante hablarnos a nosotros mismos de manera positiva. De manera asertiva en la comunicación con los demás y de manera positiva con nosotros mismos. Es muy común que las personas digan, ay, qué bruto, ay, qué tarado,
ay, que cómo hice esto, y se castiguen a sí mismos. Mm. Y en realidad, ahí es donde tenemos que comenzar en casa. No se olviden que las personas que nos rodean son nuestros espejos. No pidas respeto si tú no te respetas. No pidas precisamente límites sanos si tú no tienes límites sanos para ti mismo, si tú no tienes claridad de hasta dónde puedes llegar a permitir lo que las otras personas hagan en tu alrededor o a tu alrededor, ¿sí? No pidas que te hablen con amor si tú te hablas con desprecio. No pidas que las personas te hablen asertivamente si tú no tienes una comunicación asertiva. Me ha pasado en algunas sesiones con algunas personas que me dicen, yo hablo y no me entienden. Mis hijos no me entienden, mi pareja no me entiende, siento que estoy hablando chino. Yo conecto con una escucha activa y a la persona se le entiende perfectamente. ¿Cuál es el inconveniente? Que la persona, ni siquiera ella misma o él mismo, sabe lo que quiere para sí mismo. Entonces, su comunicación interna no es asertiva. Su comunicación interna no es positiva. Es muy poco probable que los espejos que están a su alrededor entiendan esa comunicación asertiva, ¿sí? Por otro lado, el reconocer límites es súper importante, como bien lo dice ahí, de manera introspectiva. ¿Cuáles son tus límites y cómo deseas que los demás respeten esos límites? Muchas personas llegan y me dicen, es que no me respeta. Y yo le estaba pidiendo respeto. Me ha pasado en algún momento de mi vida, yo también pedía respeto. Y que no hay que pedir respeto. Tenemos que comenzar por casa, por uno mismo. Entonces, la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú que sientes introspectivamente que te estás faltando al respeto a ti misma, a ti mismo? En el momento en el que tú comiences a ser consecuente y congruente con esas ideas, todo cambia a tu alrededor, porque como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo, ¿sí? Es importante tener claridad con eso. Y el ejercicio práctico es, antes de aceptar una petición o decir sí de manera automática, toma un respiro y pregúntate, ¿estoy de acuerdo con esto? A veces las personas que no saben poner límites le dicen, oye, nos veamos, no sé, son las 10 de la noche, 10:30 en tal lugar. La persona no quiere ir, está cansada, tiene sueño, tiene que madrugar al día siguiente, pero por no saber decir que no, va. Y ahí no es cuestión de decirle a la persona, no, ¿qué te pasa? Me estás faltando al respeto. Es ser consciente y consecuente con uno mismo. ¿Estoy de acuerdo con él? Otra cosa es que uno diga, sí, quiero ir y vaya. Y otra cosa es, ¿realmente quiero ir? Entonces, como no quiero ir, porque prefiero priorizar mi sueño, mi descanso, lo que sea, prefiero saber decir, no, no va a pasar absolutamente nada. Y si es que la otra persona se enoja, es un tema que la otra persona tiene que trabajar, no uno mismo. Susi, No, nada que acotar. bien. Ahí avanzamos con otro punto importante que bien es el tema del autoestima. Las heridas tempranas pueden afectar la percepción que tenemos de nosotros mismos, generándonos inseguridades y baja autoestima. Esto puede hacer que busquemos validación externa de las personas que nos rodean, lo que puede generar dinámicas de dependencia o sumisión. Aquí les voy a poner un ejemplo de algo que yo en algún momento viví de pequeña y lo comento porque es parte de lo que uno vive. De pequeña a mí me hacían bullying porque era gordita. Y fui creciendo y seguí ese bullying, aunque ya no era gordita, era rellenita, entre comillas, y me seguían haciendo bullying. Mi autoestima era
pésima, ni siquiera baja, era así, 0, menos 100 sobre lo que es 0. Entonces, ¿qué pasaba? Como yo tenía muchísimas inseguridades, con un sonido por ahí, con su micrófono abierto, perdón. Era yo, Karen, es que estaba pasando un camión. Ya, okay. Perdón. No te preocupes, ya. Entonces, ¿qué pasaba? Que al primer chico que me hacía caso, yo ya me enamoraba y creía que me iba a casar, ¿sí? ¿Por qué? Por mi baja autoestima. Entonces yo creaba dependencia y sumisión. Y a la vez, por las heridas de abandono, tenía apego. Y a la vez, por las heridas de rechazo, de injusticia, creía que yo iba a ser la salvadora de la vida de ese chico. Eso es común todo. Como cuando dibujamos, ¿cómo se llama esto? Conjuntos en tercero, segundo, tercero básico, que el circulito se une con el otro y con el otro. Es así, ¿sí? Es así. Uno va con otro, precisamente. ¿Por qué? Porque nosotros somos un parte del todo. Entonces, cuando hay algo que no está equilibrado, lo tenemos que compensar. Mi baja autoestima generaba dependencia de personas que tampoco eran sanas, por cierto, ¿no ven? Tenían otro tipo de acciones que demostraban su baja autoestima también, porque somos espejo. Entonces, ¿qué es importante cuando hablamos de baja autoestima? Revisar por qué tengo estas inseguridades. ¿Por qué tengo la baja autoestima? ¿Sí? Susi. Bueno, las heridas de abandono, las heridas de la infancia, normalmente se generan con o por nuestros cuidadores, sean nuestros papás, nuestros abuelos, papás adoptivos, lo que sea. Desde el punto de vista de las constelaciones, nosotros tomamos de papá y de mamá la energía tanto masculina como femenina. En las mujeres habrá un poco más de energía femenina, en los hombres habrá un poco más de energía masculina. La energía masculina es la que nos ayuda justamente a poner límites y también nos da la fuerza para hacer cosas. Entonces, esta fuerza va muy ligada también a la autoestima, con el merecimiento en realidad. Yo me siento capaz de, yo puedo hacer esto. Irónicamente, quien nos da el permiso de ver a papá para poder tomar de él es mamá. Entonces, cuando nosotros estamos con alguna herida, es que mamá no me cuidó, mamá no me hacía, papá no me daba, me dijeron esto y no me lo cumplieron, etcétera, etcétera, no podemos tomar ni esa energía femenina ni esa energía masculina que nos va a ayudar a tener, obviamente, un cariño propio mucho más fuerte, porque tenemos, o sea, nos sentimos respaldados por alguien. Cuando nosotros enfrentamos una situación, es como que nos vamos para atrás y decimos, no, tengo miedo, no puedo. Pero entonces, aquí atrás están nuestros papás que nos dicen, oye, espera, y ellos nos paran y nos empujan, nos dan esa fuerza para seguir adelante, para poder cumplir nuestras metas, para ir hacia nuestra vida. Pero cuando nosotros estamos con un vínculo dañado con ellos, no tenemos nada que nos sostenga y nos vamos para atrás, para atrás, para atrás. Y como queremos ir hacia adelante, porque obviamente queremos avanzar en nuestra vida, empezamos a hacer justamente ese tipo de cosas, decir sí cuando quiero decir no, no podemos poner límites y estamos así como que no sabemos ni hacia dónde vamos ni qué es lo que queremos. Entonces, ahí también quiero hacer una diferenciación entre autoestima y merecimiento. El merecimiento es lo que yo creo que merezco por las cosas que doy, que tengo, por cómo soy y demás.
el autoestima se da en mí por lo que los demás me dicen que yo merezco. O sea, es que tú eres muy buena gente, entonces no mereces un chico que te haya traicionado. O no mereces estar en un mal trabajo. Eso a mí me ayuda a la autoestima porque viene de afuera. Pero internamente yo digo, por ejemplo, si tengo alguna intrincación o alguna lealtad con un antepasado, digo, es que en mi familia las mujeres nunca han trabajado. Entonces, si yo ahora voy a tener un trabajo, que sea un trabajo chiquito, que no sea exitoso, entonces nunca voy a poder salir adelante en mi profesión porque tengo que ser lo más parecida a esas mujeres por esa lealtad que llevo. El merecimiento va desde adentro y el autoestima es lo que los demás nos dicen de cómo nos valoran a nosotros y nosotros vamos adoptando eso. Y sí, sería eso nada más. Así es, acotando lo que dice Susi, precisamente es importante que también comprendamos que nosotros, por el simple hecho de existir, meremos la absoluta abundancia que el universo nos regala, ¿sí? El tema es que precisamente porque muchas veces tenemos baja autoestima, porque no hemos trabajado en nuestro amor propio, por N razones no nos creemos merecedores. Y eso se ve mucho cuando tenemos la acción del dar y el recibir. Es fácil dar, pero es difícil recibir. Muchas veces hay personas que son capaces de sacarse el bocado de la boca con tal de dar y ayudar, pero cuando alguien llega y te dice, quiero regalarte, no sé, $1,000, es como, no, ¿qué te pasa? ¿Cómo? Yo no he hecho nada. ¿Cómo para merecer esto? ¿Sí? O cosas así como que uno puede estar por la calle y alguien llega y te dice, te quiero regalar algo de comer. Y uno es como, ¿qué? No, ¿para qué? Es porque no sentimos que somos merecedores de ese regalo del universo. Y en realidad el universo nos regala por el simple hecho de existir y en abundancia. El todo, no solo el dinero, no solo lo material, ojo, el todo, amor, felicidad, todo es en abundancia. Pero somos nosotros que a raíz de baja autoestima, de falta de amor propio, de las heridas, vamos bloqueando esa abundancia. Entonces ahí de repente hay personas que dicen, ay, pero es que yo trabajo duro, me mato trabajando y ni así gano bien. Ahí hay que sanar una herida, ¿sí? ¿Por qué? Porque el universo, por el solo hecho de existir, nos regala en abundancia. Y esa creencia de que tienes que matarte trabajando para generar ingresos es algo que se nos mete desde muy pequeños. Y es una creencia que nos bloquea, por ejemplo. ¿Sí? Entonces hay que revisar esas cosas con cuidado, con amor, precisamente para ir sanando. Entonces, ¿qué cosas se pueden trabajar, por ejemplo? Se pueden trabajar con terapias de reestructuración, pensamientos automáticos negativos que se tienen. Es fundamental cambiar esas creencias limitantes sobre uno mismo, ¿sí? Ay, qué gordo. Ay, mira mi lunar. Ay, mira mis ojeras. Ay, mira mis arrugas. No más. Ya no más. Eso es desde lo más simple que les pongo como ejemplo, pero nos genera mucho dolor adentro. Entonces, cuando estén a punto, mirándose al espejo, de decirse, ay, mira mis patas de gallo, o mis orejas, o mis ojeras, o lo que sea, cambien ese autoconcepto. Y en lugar de decir, qué feos mis ojos, o qué feos mis, no sé, qué feos mis cachetes, más bien háblense con amor. Qué hermosos están mis cachetes hoy. ¿Sí? Es importante eso, comenzar desde adentro. La autocompasión, lo que les decíamos hace rato, el hablarse bien, el decirse qué burro, qué estúpido, qué sonso, por tarado, etcétera, 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 nuestra cabecita se va programando y así nos vamos a creer que somos. Pero si yo cambio esa forma de hablar conmigo mismo,
O me conecto con mi niño interior y le digo, me siento orgullosa, me siento orgulloso, me siento feliz, confío en ti, siento que tú eres el mejor ser humano que existe, la mujer más hermosa que hay en este planeta, y confías y crees en lo que te estás diciendo, es ahí donde la autocompasión cambia nuestra autopercepción. Entonces, antes de aceptar, perdón, aquí esto, por alguna razón no he cambiado este texto. Bueno, dentro del ejercicio práctico, principalmente lo que hay que hacer es precisamente la próxima vez que se vean al espejo o que estén a punto de decirse a sí mismos que son so, que burro, que opa, que esto, que el otro, deténganse por 2 segundos y quiten ese pensamiento, quiten esas frases de su cabeza, de su boca, cámbienlas por algo positivo. Susi. No, nada que acotar. Todo Perfecto. claro y concreto. Bien. ¿Qué otro aspecto podemos revisar? Proyección de miedos y heridas. A menudo las heridas no resueltas se proyectan en nuestras relaciones, como bien lo decía Susi. Por ejemplo, si en la infancia no se recibía amor incondicional, podrías buscarlo insistentemente en tus parejas. El tema, porque como el universo es perfecto y todo entra en equilibrio, tú vas a buscar parejas que te abandonen, que te rechacen, que sean injustas, que te traicionen, porque no has sanado esas heridas, ¿sí? Y es algo inconsciente, porque nuestro cerebro siempre va a buscar aquello que es más familiar en nosotros. Entonces, yo tengo un chip en la cabeza donde, no sé, me sentí abandonado a mis 5 años o abandonada, no quiero hablar sobre mí, por eso digo abandonada en general. ¿Y qué va a pasar? Voy a querer buscar que me abandonen una y otra vez. Hasta que yo haga consciente esa herida y la sane, es ahí cuando todo va a cambiar, porque ya mi cerebro va a entender de que eso no está bien. ¿Sí? Susi. Bueno, de hecho, estas proyecciones que hacemos, por un lado, se da, como les explicaba antes, porque nos hemos quedado en esa primera imagen que ha generado la herida. Entonces, es desde ahí que vemos todas las situaciones que nos van a reactivar, sin poder ver ni la situación ni a la persona que tenemos adelante. O sea, si yo he tenido un problema con mi papá, voy a buscar a mi papá en mis parejas. Entonces, no voy a poder ver a Juan o a Pedro. Voy a ver a mi papá reflejado en Juan y en Pedro. Por otro lado, también es importante analizar desde quién viene eso. Hay un ejercicio interesante en constelaciones que, bueno, lo vamos a hacer al finalizar, que es justamente para ver de quién viene eso. Porque puede ser que haya sido de una de nuestras heridas, puede ser que haya sido del transgeneracional, puede ser que haya sido de una vida pasada, del inconsciente colectivo, porque todos estamos al servicio de algo más grande. Entonces, el hecho de, primero, nosotros preguntarnos, ¿esto que estoy sintiendo es de ahora, de esta situación que me está pasando? ¿Es de mi jefe que me está gritando? ¿O es desde antes? Segundo, mi reacción, ¿qué me dice? ¿Desde dónde viene? ¿De quién viene? ¿Parecida a quién es? ¿Estoy imitando a mi mamá? ¿Estoy imitando a los hombres de mi clan? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Entonces, es muy importante ver desde dónde estamos generando eso. Porque muchas veces nosotros decimos, no, o sea, yo pienso que todos los hombres son bonitos, pero cuando tengo un hombre delante me causa rechazo. ¿Por qué? Porque alguna mujer de mi clan con la cual yo tengo alguna lealtad
tuvo algún dolor con un hombre que dijo, todos los hombres son un desastre, no los quiero ver más. Y yo estoy sintiendo eso por ella para que mi clan pueda seguir adelante. Entonces, sí es importante hacer un buen análisis de qué tan nuestro es, qué tan nuestra es esa emoción que estamos sintiendo. Uh-huh. 100%, 100%. Inclusive, Susi, no sé si te ha pasado, si les ha pasado, pero a veces es como que uno está con amigas y las amigas comienzan a hablar mal de los hombres, pero todas, es como, no, que son infieles, que son así, que son así. A mí me ha pasado que las escucho y las observo porque yo no coincido en su forma de pensar. Simplemente no opino porque no coincido. Pero muchas veces cuando uno es inmaduro, cuando uno es jovencita, cuando uno es jovencito, puede llegar a conectar con esa información, ¿sí o no? Sí, todos tenemos un cacas en nuestra vida. Susi, se te cortó. ¿Qué? Se te cortó, te decía. No digo, todos tenemos un cacas en nuestra vida. O sea, no creo que haya mujer ni hombre que no lo tenga a estas alturas, digamos. El punto es, o sea, si hemos logrado superar o atravesar esa herida y poder mirar ese dolor para justamente decir, bueno, mi criterio ahora es este. Uh-huh. Y no quedarnos con el criterio del momento en el que se ha generado la herida. Correcto, correcto. Ahí nos comentan en el chat, es muy cierto, el rechazo de mi padre y cómo me afectó en mi experiencia, ¿no? Mis 3 parejas, busqué algo parecido a mi padre y busqué el cariño de mi padre en mis parejas. Precisamente es porque nuestro cerebro de manera inconsciente busca lo familiar, lo que conocemos. Por eso es importante sanar esas heridas, ¿sí? De manera consciente. ¿Cómo podemos trabajar? Bajo la autoconciencia emocional y técnicas de regulación emocional. Entonces, por ejemplo, trabajar en identificar cuando estás proyectando tus miedos del pasado en situaciones o personas presentes. La meditación consciente, el mindfulness nos ayuda justamente a aumentar esa autoconciencia. La regulación emocional, aprender técnicas de regulación emocional como la respiración profunda. Yo, por ejemplo, creería que hasta el año pasado, porque este año no lo he vuelto a sentir, tenía temas de ansiedad emocional terrible, terrible, al grado que me daban ataques de ansiedad, literal. Y era muy difícil controlarlos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Conscientemente hay que trabajar en la respiración. No se olviden que la respiración es poderosísima. En yoga practicamos la respiración consciente, lo que se llaman los pranayamas, que precisamente nos permiten entrar en el aquí y ahora, centrarnos en esa respiración y liberar cualquier tipo de bloqueo o ansiedad que sintamos, ¿sí? Es importante trabajar desde ese lugar. Y, por ejemplo, un ejercicio práctico es cuando sientas una fuerte reacción emocional, pregúntate, ¿este sentimiento se trata de la persona actual o estoy reviviendo una experiencia pasada? Es importante reconocer eso. Les pongo como ejemplo una vez más mi vida. Cuando yo tenía un enamorado que era justamente una relación tóxica, etcétera, en la universidad, duré con él 4 años, este chico llegaba al punto de que mi mamá me llamaba por teléfono y él ponía el oído al otro lado para escuchar si era mi mamá. Entonces, evidentemente, llegamos a un nivel de toxicidad donde él revisaba mi teléfono, en aquel entonces no había smartphones, eran los con teclita, colores, qué sé yo, o yo revisaba su teléfono. Cuando corté esa relación, en una siguiente relación, el chico con el que estaba dejaba el teléfono encima, sin bloqueo, sin nada, lo dejaba ahí. Y mi cabecita era, le voy a revisar el teléfono.
había como una discusión interna donde mi yo herida quería reaccionar revisando ese teléfono. Pero mi yo consciente decía, no, no, porque no, él no es la misma persona con la que estuviste. No repitas patrones. Y siendo consciente, pude liberar esa acción negativa que yo tenía. Pude soltar, ¿sí? Y esa relación fue más sana que la anterior. Entonces, es importante cuestionarse. ¿Esto que quiero hacer es por una herida pasada o es que esta persona hace que sienta cosas que me hagan accionar de este modo? ¿Por qué? Porque ahí yo voy a saber quién tiene que trabajar. Mi niño, mi adulto, ¿sí? Ese niño herido, ese adulto herido, o qué está pasando, qué me está activando esa situación. Susi. No, nada que acotar. De acuerdo con todo. Bien. Ahora sí vamos a hablar de algo que ya les había hablado en algún momento, el apego inseguro. Dependiendo del tipo de heridas, podemos desarrollar patrones de apego ansioso o evitativo, inseguro, ¿sí? El apego ansioso se caracteriza por la necesidad constante de aprobación y miedo al abandono, mientras que el apego evitativo se manifiesta a través de la distancia emocional y la resistencia a la vulnerabilidad. Les pongo un ejemplo. Hay una persona con la que ustedes están comenzando una relación emocional o amistad. No importa, no vamos a poner ahí una etiqueta en particular. Y esa persona de repente está súper intensa, súper conectada con ustedes, súper activa. Y cuando quedan de verse, por decirles, hoy sábado, quedan de verse mañana domingo, la persona desaparece. Y es como que uno les escribe y la persona no contesta, desapareció. Como ahora se llama ghosting el término, ¿no? Cuando desaparece. Y ustedes le escriben y no aparece, y aparece el lunes y les dice, ups, no, lo siento, es que me quedé sin teléfono, pero quedemos para mañana. Y al día siguiente, ustedes quedan con esa persona y desaparece. ¿Qué es lo que está haciendo? Evitarnos, pero no evitarnos a nosotros como personas. Usualmente lo que uno hace cuando tiene apego inseguro es cuestionarse, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué hice yo? Porque aparte, por cierto, se atraen, ¿no? El evitativo atrae al ansioso. Entonces se comienza a cuestionar, ¿qué hice mal? ¿Fui yo? ¿Qué tengo de malo? ¿Por qué lo hizo? ¿Soy yo la persona que está fallando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Le dije algo que le molestó? Y uno comienza a cuestionarse un montón de cosas. En realidad, no eres tú. No permitas que tu inseguridad te genere toda esa ansiedad. Lo que sucede es que la persona tiene apego evitativo, porque tiene una herida de rechazo, entonces como no quieren que lo rechacen, te va a rechazar a ti, por miedo, por sus propios miedos, ¿sí? Y eso es un patrón que se va a repetir, o uno mismo puede hacerle al otro, obviamente, hasta que se sane esa herida. O por el otro lado, el ansioso, el inseguro, el que inclusive es capaz de hasta humillarse de rodillas y pedir que no lo abandonen, por miedo a estar solo, por miedo a sentir abandono de nuevo. ¿Qué es lo que tiene que hacer esa persona? Conciencia. ¿Qué pasó? ¿Por qué no quieres que te abandonen? ¿Qué miedo tienes de estar contigo? Si la mejor compañía somos nosotros mismos para nosotros mismos. Pero ahí hay ese apego de no querer soltar. Para poder sanar ese apego inseguro, ¿qué podemos hacer? Ir al cine, viajar solos, ir a comer las cosas que nos gustan solos, dormir solos, disfrutar de nuestra propia compañía, por ejemplo. En el caso del evitativo, cuando estamos en un apego evitativo y soy yo la persona que anda evitando al otro, hablar de esa situación y decirle, mira, yo tengo apego evitativo. Obviamente uno no quiere ser vulnerable cuando tiene estas cosas, pero si queremos sanar tenemos que ser valientes. Entonces, hablar con la persona y hacerle saber lo que está pasando, porque a lo mejor puede ser alguien que te gusta mucho, con quien quieres tener
no sé, tu familia entera, pero por ese apego evitativo puedes perderte la oportunidad. Vamos a ir adelante, más adelante con el tema de cómo sanar, pero es un ejemplo que les voy poniendo. Susi. Bueno, aquí también hacer un poquito la diferencia entre el niño interior y el adulto interior. Entonces, ya habíamos hablado que el niño se queda con la emoción, se queda mucho tiempo con la emoción y reacciona. El adulto siente la emoción por unos segundos, digamos, unos minutos, 2 minutos, y después actúa. O sea, ve la situación y la actúa. Es importante aquí diferenciar que el adulto interior es capaz de manejar las situaciones porque puede ver a las personas claramente y puede ver las situaciones claramente porque no está en el pasado. El adulto interior es el que está completamente en el presente, no está ni en el futuro ni en el pasado. Entonces, al estar completamente en el presente, puede construir, y estar en el presente también quiere decir que hay una aceptación de la situación. Entonces, bueno, mi jefe me está gritando, me está llamando la atención. Lo acepto. Ya está pasando. No es que puedo decir, ay, era que no me diga, era que no esto, porque ya no se puede hacer nada. Entonces, el adulto interior, al estar en el presente, acepta la situación, es capaz de ver claramente la situación y a las personas y desde ese conjunto poder actuar. El niño interior es el niño que como que se queda berrinchando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde? Que yo no quiero esto y que no me tiene que pasar y es injusto. ¿Y por qué si yo soy tan bueno, si yo he dado lo mejor? Y se queda en la queja, se queda en la víctima. Entonces, hay muchas maneras en las que nosotros podemos diferenciar si estamos actuando desde el niño interior o desde el adulto interior. Y es muy importante empezar a incorporar este concepto del adulto interior, porque ya lo tenemos. O sea, durante muchos años se ha trabajado en el niño interior, pero eso también, si bien hay que reconocer de dónde vienen las heridas para poder curarlas, no quiere decir que sigamos viviendo en el pasado y que sigamos ahí. Es que debe ser porque tengo una herida de la infancia y no sé qué. Muchas veces ni siquiera hace falta saber de dónde viene o cómo viene. Si mi emoción ya me ha durado más de los 2 minutos, ok, tengo una herida, la acepto. Como adulto, la acepto. Mi adulto interior le agarra la mano a ese niño interior y le dice, yo ya puedo con esta situación, yo ya he crecido. Entonces, puede empezar ya a actuar desde el adulto interior. 100%, 100%. Precisamente por eso es importante, como lo hicimos en el inicio, en la pequeña meditación, el conectar con ese niño y hacerle saber que nos hacemos cargo. Susi al finalizar nos va a hacer justamente un ejercicio que nos va a permitir conectar con esas emociones, con esa situación, con esa sensación, ¿sí? Porque definitivamente, como bien lo dice Susi, si yo ya reconozco que he accionado, que he actuado como un niño caprichoso, ¿para qué voy a ir y buscar mi herida y volver a revivirla y hasta tal vez revictimizarme? Simplemente elijo hacerme cargo. Ahora, eso no quiere decir que hayan situaciones que tengamos que ir más profundo, que tengamos que revisar esa herida, que la tengamos que soltar, como los cablecitos navideños que están enredados, ir soltando y cambiando algunos poquitos. A veces es fácil soltar, a veces es más difícil soltar, ¿sí? Entonces, para eso también hay terapias y terapeutas que nos ayudan
desde la hipnosis, la regresión, constelaciones, registros. Hay formas en las que podemos ir trabajando. Definitivamente una de las más recomendadas para cuando hablamos de situaciones familiares es constelaciones, por supuesto. Cuando hablamos del aquí y el ahora, principalmente la hipnosis. Cuando hablamos de vidas pasadas, la hipnosis yendo a regresión. Entonces, hay maneras que se pueden ir trabajando. Mucho va a depender del grado en el que estemos con esa herida. Como les decía, primero hay que revisar aquí y ahora. Hay heridas que a lo mejor las hemos venido como agarrando, sujetando por demás, y era algo tan simple como mirarlas y soltarlas. Nada más. Ni siquiera buscar, ¿no? Hay otras que son mucho más profundas y es ahí donde tenemos que acudir a terapia, ¿sí? Bien, solución, terapia centrada en patrones relacionales y establecimiento de relaciones conscientes. Esta terapia de esquemas, precisamente centrada en relaciones, de patrones relacionales, nos permite identificar ciertos patrones que sean destructivos en las relaciones. ¿Y qué hacemos? Trabajar su transformación. Como bien lo decía Susi, estoy viendo que esto me está durando más tiempo de lo que debería, estoy viendo que esto me está haciendo daño, trabajo en transformarlo. No necesito ir más atrás, ¿sí? Una evaluación consciente de las relaciones. A veces tenemos amigos, a veces tenemos parejas, a veces tenemos familia que suelen ser complicadas. Nadie dice que te pelees con todos los que están a tu alrededor, para nada. Pero la pregunta es, ¿me siento respetado y valorado en esta relación? Siempre se comienza desde uno mismo, pero a veces, les pongo un ejemplo, yo quiero que mi amiga me respete. Yo no me respeto, trabajo en mi autorrespeto y esa amiga sigue sin respetarme. Eso es porque esa persona tiene sus propias heridas que sanar. ¿Cómo pongo límites? Evalúo. ¿Mi relación vale tanto la pena para yo seguir a su lado sabiendo que no me respeta? Ahí está la pregunta, ¿sí? ¿Voy a permitir que esa persona me siga faltando al respeto a pesar de todo? Porque la quiero más de lo que me importa que me respete. De lo que me quiero yo. Exactamente, exactamente. Entonces es importante tener conciencia de las relaciones que tenemos. Yo les cuento, tenía amistades de más de 20 años desde que era niña, ya no son mis amigas. En algún momento mi mamá me decía, pero qué fría, ¿cómo vas a ser así? Que no sé qué, que eran tus amigas desde niña. Simplemente ya no comparto absolutamente nada con esas personas. Las quiero, las honro, agradezco los años con los que compartimos, pero hoy por hoy somos completamente diferentes y son personas las cuales no aportan a mi vida actual y posiblemente yo tampoco aportaría a su vida. Entonces, el quererlas, el honrarlas y el agradecerles no significa que el día de mañana, si me las encuentro, les tuerza la cara. Por supuesto que no, las voy a abrazar, las voy a seguir queriendo siempre, pero ya no son parte de mi vida, por salud, por amor propio, ¿sí? Entonces, es importante evaluar las relaciones que tenemos en nuestro entorno. Y por último, una opción que se puede tener es llevar un diario de patrones relacionales, que esto lo podemos identificar más que nada en relaciones de pareja, ¿sí? Relación hace 30 años estuve con un alcohólico, relación hace 10 años estuve con un alcohólico, relación hace 5 años estuve con un alcohólico. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está dando ese patrón? O si no, por decir, ¿no? Relación hace 20 años, mi pareja me metió los cachos o me engañó, como quieran llamarlo, me fue infiel. Hace 10 años lo mismo, hace 5 lo mismo, hace 3 meses lo mismo, terminé con esa persona por eso. ¿Qué está pasando? ¿Qué tengo que sanar yo? Porque no es la otra persona, no son todos, todas las mujeres son infieles, todos los hombres son infieles. No, para nada. ¿Qué tengo que sanar yo? Esa es la pregunta.
para que esos patrones no se repitan. ¿Sí? Susi, No, nada que acotar. súper. Bien, ya vamos acabando. Vamos con los comportamientos reactivos y defensivos. Muchas veces las heridas nos generan justamente situaciones donde podemos exagerar nuestra reacción, podemos estar muy reactivos, muy a la defensiva, ¿no? Entonces, si de niño uno fue muy criticado, fue humillado, por ejemplo, puede que de adulto la persona reaccione muy a la defensiva. Entonces, les pongo un ejemplo, ¿no? Llega uno y le dice a su amiga, oye, mucho te victimizas. Y la persona, esa es una reacción reactiva y a la defensiva. Sí. Creo que más claro el ejemplo no lo puedo poner. Susi, vamos con esto. Sí, bueno, y muchas veces, bueno, yo creo que la mayoría de las veces eso se da con nuestros hijos, ¿no? Que han hecho algo mal y nosotros de repente explotamos, pero ¿por qué? Y no sé qué, ta, ta, ta. Viendo la situación desde afuera, es el hijo y el padre. El hijo defendiendo lo que está haciendo, pero es que yo quiero mi juguete, ¿por qué no me das mi juguete? Y el padre diciéndole, no te voy a dar tu juguete porque yo soy el padre y no te voy a dar tu juguete. Entonces, al final, son dos niños haciendo berrinche. Y no nos damos cuenta de eso. Entonces, nuevamente ahí vamos, el niño reacciona, el niño interior reacciona, explota, tiene ese impulso de decir, ¿qué pasó? ¿Y por qué lo estás viendo? ¿Y por qué estás con esa chica? ¿Y qué te pasa? Y es esa reacción impulsiva. El adulto interior actúa. Es que mamá, quiero mi juguete, ¿por qué no me das mi juguete? En este momento no te puedo dar tu juguete porque hay que comer. Pero no está berrinchando, no están los dos al mismo nivel. Y los hijos son perfectos para mostrarnos justamente todos esos impulsos y esas explosiones que nosotros tenemos que curar. O sea, sí, nosotros enseñamos a los hijos muchas cosas, pero ¿cuántas nos vienen a enseñar ellos, igual que nuestras parejas? ¿No? Entonces, yo creo que estos actos reactivos y defensivos analizados desde adentro, porque como dices tú, no es la otra persona la que me está haciendo, la otra persona está haciendo y yo reacciono como reacciono. Pero esa mi reacción a mí me da una lectura de mí. Si estoy herida, si no estoy herida y qué tan herida estoy. Porque no es lo mismo decir, bueno, mi cacas anterior me traicionó y ahora yo creo que puedo tener una pareja normal y sana, a decir, todos me van a traicionar, nunca más en la vida voy a poder hacer esto. Entonces es una dinámica muy diferente la que se va generando desde el adulto. Así es. Así es. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos a la defensiva? Cuando ese niño se pone a pelear con el otro niño. Trabajar en el autocontrol. Mindfulness. Meditemos. Suele pasar que cuando uno no tiene la costumbre de meditar, se sienta todo feliz, comienza a querer meditar y comienzan todos los pensamientos a revolotear en la cabeza. Y es como que uno dice, ay, no entiendo esto de la meditación, qué aburrido. O a veces está tan cansado que se sienta o se echa y se duerme. Pero la práctica nos ayuda a tener precisamente ese control en nuestros pensamientos. ¿Cómo nos conectamos? Con la respiración consciente. Viene un pensamiento, lo dejo pasar. Viene otro pensamiento, lo dejo pasar, no me engancho.
Cuando yo comencé a meditar hace como 7 años atrás, poco más tal vez, me acuerdo que una amiga, precisamente que hablábamos sobre la meditación, le digo, oye, ¿qué sientes al meditar? Porque yo cierro los ojos y todo está negro. No hay nada más. Y me decía, practicar. Y yo, bueno, y practicaba y me aburría porque todo era negro. Y a veces mis pensamientos revoloteaban, entonces no me relajaba. Comencé a practicar yoga. Yoga Nidra es relajación consciente. Comencé a meditar, comencé a trabajar mucho más en ese autocontrol emocional. Y hoy por hoy, cuando medito, hago viajes astrales espectaculares. Me siento completamente relajada. Aunque sea 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, no importa el tiempo. Evidentemente, como yo es dispensable de que mientras más meditemos, más nos autosanamos, pero sí nos va a liberar de esas emociones, de ser ese niño que está a la defensiva, de ser ese niño caprichoso que está siempre como al constante miedo de que no me hagan nada, de que yo estoy a la defensiva, de que si me dices algo que no me gusta, yo reacciono. Libérate de eso. Y la mejor forma de liberarse es precisamente relajando. No estamos en el neandertal, no estamos en el paleolítico, perdón, siendo neandertales, no estamos en el paleolítico ni en el neolítico, ya no. El aquí y ahora ya no vivimos en peligro. El único peligro real que podemos sentir es con nosotros mismos, a menos que te vayas a un lugar peligroso, que bueno, eso ya es otro tema, ¿sí? Entonces, ¿cómo conectamos? Precisamente con una práctica consciente de liberación de emociones. Algún tipo de terapia, por ejemplo, es la TDC, que es dialecto conductual. ¿Qué es lo que hacemos? Manejar nuestras emociones intensas y reducir esos comportamientos impulsivos. Un ejercicio práctico, cuando notes que te estás poniendo a la defensiva, haz una pausa. Respira profundamente 3 veces antes de responder y trata de ver las situaciones desde el lado del observador, lo más neutral posible. Mamá, que yo quiero mi juguete, que y la guagua chiqui, ahí a gritos. ¿Qué hacemos? Mamá respira, conecta con su adulto y le dice, no, mi amor, no es el momento, por favor. Con amor. Y ahí nos vamos a ir liberando, ¿sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? No, no, nada, nada. Perfecto. Relaciones tóxicas o repetitivas es precisamente lo que venimos hablando, ¿no? Nuestras personas que están alrededor de nosotros son precisamente nuestros espejos. Entonces, las heridas no sanadas tienden a atraer relaciones que reflejan nuestras experiencias pasadas, desde la infancia precisamente, ¿no? Donde si vivimos abuso, negligencia, posiblemente estamos buscando ese tipo de patrones, repitiendo ciclos dolorosos, porque nuestro cerebro va a buscar que vayamos a lo que conocemos. Susi, estás en mute. Perdón. Si estamos repitiendo una situación es porque hay un bloqueo. Y normalmente ese bloqueo se da porque tenemos una lealtad con algún antepasado. Entonces, es importante ver primero qué es lo que estamos repitiendo. Siempre tengo parejas borrachas. ¿Ha habido alguna persona borracha, un alcohólico en mi familia que haya sido excluido y por eso yo lo quiero traer a través de mis parejas? O sea, buscar esa historia, buscar ese bloqueo, no decir, bueno, no conozco nada de mi familia, no tengo información porque soy adoptado y no sé si es de mi familia de sangre o de mi familia de ahora o qué pasó. Pero la información, toda la información que necesitamos está en nuestro ADN, tanto la biológica como la adquirida, porque el ser humano aprende también de lo que ve,
aprende más del ejemplo que de otras cosas, ¿no? Entonces, ver desde dónde está viniendo o decir, ok, a ver, si se está repitiendo, tiene que haber algo aquí, yo tengo un bloqueo, ¿dónde está ese bloqueo? Y normalmente lo sentimos en el cuerpo. Entonces, dejarse sentir, decir, ok, me está pasando esto y siempre que me pongo celosa de mi chico, me duele mi rodilla izquierda. Entonces, eso ya nos va a dar alguna pauta de qué está pasando. Las rodillas son orgullo, el izquierdo es el lado de la madre. Entonces, ahí ya podemos ir viendo, decir, mamá, lo tuyo contigo, lo mío conmigo, ir haciendo otro tipo de terapias que nos permitan ir desbloqueando. Y tal vez a veces simplemente funciona decir, bueno, que se desbloquee, por favor, ya me di cuenta que estoy bloqueada. Lo que sea que sea, Dios mío, por favor, desbloquéalo, lo dejo en tus manos. Y a veces pasa el milagro y se desbloquea y seguimos adelante, normal. Así es, de manera mágica. Que en realidad es ser consciente, ¿no? Hacer consciente lo inconsciente. Exacto. Terapia centrada en patrones relacionales. Tengo una duda, esto ya lo hemos visto, no, ya saben qué, perdón, estoy súper agotada, he tenido un día maratónico entre un taller, clases, la charla, ya estoy así más que me voy a dormir que otra cosa, perdón. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? Precisamente en sanar, vamos aquí, esos patrones, esas relaciones activas, desbloquear precisamente aquello que nos está generando esa repetición. Precisamente soltar patrones relacionales, ver, valorar, revisar cómo me siento, ¿sí? Bien. Y ahí eso sería todo por hoy. Susi, si quieres acotar algo más. Sí, bueno, hacer el ejercicio. Es un ¡Ay, ejercicio cortito, sí! bien cortito. Si les gusta, podemos hacer 2 también, que Perfecto. también el otro es cortito. Ok, entonces, primero quiero preguntar a alguien si tiene alguna pregunta, consulta, comentario, chiste, chisme, que es el momento para hacerlo antes de continuar. ¿Nadie? Una charla clarísima. Buenísimo. Ok, entonces, les voy a pedir a todos que busquen o sea, todos hemos juzgado en algún momento, ¿no? Este tal, esta cual. Buscar un momento de juzgamiento, el más reciente. Y cuando ya lo tengan, levantan la mano. Les vamos a dar como 1 minuto para encontrar ese momentito en el que han juzgado. Ok. Gracias. Adelante, por favor, puedes abrir micrófono. Ah, hola, no sabía que tenía que decirlo. Pensaba que solo pensarlo. No, no, sí, hay que pensarlo, pero si quieres compartirlo, puedes. No, pues sentí que tuve bueno, juzgué a una chica de manera muy emocional y me quedé pensando que por qué lo hice, si realmente, no sé, como que no, he pensado en eso, simplemente, sí. Es como lo Ok. más reciente, pasó hoy. Ok. Ujú. Bueno, cuando juzgamos decimos, este torpe, esta tonta, el cacas, la Ahí, cacas. Mm. ahí también levanta la mano si quiere compartir. Ok. Bueno, ya ha pasado 1 minuto.
Ahora quiero que se vayan a un momento de su infancia, lo más atrás que puedan, lo más chiquititos que se acuerden, y que vean entre sus adultos de referencia quién juzgaba así. Les vamos a dar un minuto para identificar a la persona. O cuando ya la tengan identificada, levantar la manito. Ok. Quien guste puede abrir micrófono para compartir. Tampoco se sientan presionadas de comentar por si acaso. Si gustan, pueden hacer lo que estamos aquí en un lugar seguro, sin juicios, por si acaso. Exacto. Vamos a esperar unos 10 segundos más para que puedan identificar a esa persona que juzgaba de igual manera. Tal vez repetía las mismas palabras, tal vez era dirigido hacia las mismas personas. Entonces, ahora vamos a mirar a esa persona de frente y le vamos a decir, esto en tu época funcionó. Se lo pueden decir en voz en alta o pensando también. Esto en tu época funcionó. A ti te sirvió juzgar. A mí en este momento no me sirve juzgar. Dejo lo tuyo contigo y lo mío conmigo. Te pido tu bendición para hacerlo diferente. Y entregan a esta persona todo ese juzgamiento y lo dejan con ella. Respiran profundo, abren los ojos, vuelven al presente, o si ya los tenían abiertos, igual respiren profundo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre esta dinámica? Tal vez algo que haya sentido. Me quité un gran peso. Buenísimo, María. ¿Quieren hacer la otra dinámica también o la dejamos ahí? Pero tienen que abrir micrófonos, tienen que participar más. Sí, yo sí quisiera hacerla, si se puede. Ok. Ok, entonces les voy a pedir que cierren los ojos y que vean algo o alguien que les haga sentir mucho amor, pero así que les explote el corazón de amor. Cuando ya lo tengan identificado, levantan la mano. Ok, perfecto. Entonces, ahora les voy a pedir que abran los ojos. Es que estaba pasando el camión.
Era más el ruido que otra cosa. Les voy a pedir que abran los ojos y piensen en una situación que actualmente los está conflictuando mucho. Una situación que les sea muy difícil de llevar, que sea insoportable, algún problema por el que estén pasando. Y cuando lo tengan identificado, levantan la manito. Ok. Vamos a darles un tiempito más para que vean una situación actual que los está conflictuando mucho. Les voy a pedir que cierren los ojos y que vean esa situación conflictiva. Así como si fuera un cuadrito delante de ustedes. Que vean esa situación que los está conflictuando, que les está quitando horas de sueño. Entonces, ahora, desde el adulto interior, con ese amor que hemos sentido antes, el adulto interior va a traer ese amor que ha sentido antes con ese algo o alguien que nos hacía explotar el corazón de amor. Este adulto interior va a traer ese amor y va a mirar esa imagen con ese amor. Miren esa imagen durante unos 20 segundos, medio minuto si necesitan un poco más de tiempo. Vamos a seguir mirando esta situación unos 10 segundos más, con nuestro adulto interior sosteniendo este amor, mirando la situación que nos conflictúa. Vemos cómo esta imagen se va alejando y nosotros respiramos y volvemos al presente. Con cada respiración volvemos al aquí y a la hora. Y abrimos los ojos. ¿Alguien que quiera comentar cómo se siente en este momento? Ahorita, digamos, me dio ganas de llorar, la verdad, y sentí como que algo se me desprendiera de mi corazón. Llora, déjate llorar. El adulto siente, acepta el sentimiento. Deja llorar. Lo que cada uno vaya sintiendo, permítaselo sentir.
Así es importante liberar emociones. Ujú. Y van a ver que como están desde el adulto, va a durar menos de esos 2 minutos. ¿Alguien más que quiera compartir? Por favor. ¿Nadie? Ok. Bueno, Están espero que todavía este tímidos. ejercicio- o están sintiendo todavía lo que están sintiendo. Está bien, es un proceso. Ya después van a estar charladores como nosotras cuando ya entren en confianza. Sí, sí, sí. Bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado toda la conversación. Muchas gracias a todos por estar presentes. Les comentamos que el 5 de octubre va a ser, ¿no? Otra charla que la vamos a dar también gratuita para la comunidad, para que puedan conectarse. Igual esta la vamos a subir a YouTube y ahí van a tener el acceso para poder verla, para poder conectar de nuevo. Y pues gracias por estar con nosotros. Gracias por querer sanar, eso es de valientes. El primer y el segundo paso, cada día se van a sentir mucho mejores. Les mandamos muchísimo amor a todos y cada uno. Exacto. Y bueno, no sé, no recordarles, bueno, tal vez recordarles o anunciarles que en octubre y en noviembre vamos a estar haciendo un taller muy, muy, muy profundizado sobre las heridas del niño interior para poder llegar a esa curación. Van a ser 5 días de taller y bueno, la información ya se las vamos a ir dando, yo creo, el 5, ¿verdad? Así es, Susi. Va a ser primero presencial en La Paz y luego presencial en Santa Cruz. Y para los que están en Costa Rica también se van a poder conectar virtual, así que ahí quédense atentísimos de la información que les vamos a ir dando. Exacto. Exacto. Muchísimas gracias a todos por participar, especialmente a los que han abierto el micrófono y han hablado. Muchísimas gracias. Gracias. Que estén bien. Gracias. Feliz noche. Ya, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Con cariño.